manzana completa, no, estimado alumno. El DPM o el Fonseca es un set o una evaluación psicomotora que se pensó para chicos que tienen ya edad un poquito más avanzada, porque lo que hemos visto es que llegamos casi a los 6 años solamente en cobertura de evaluación. Si vemos los 3 test que hemos visto, que es el TADI, el TEPSI y el EDP, no alcanzamos a cubrir quizás unas edades que son mayores. El Fonseca sí lo hace y de una manera bastante general para los que después quieran revisar. Ahí está Fonseca, del año 75, enseñando todo lo que tiene que ver con psicomotricidad. Es un portugués que todavía está vivo, dando vueltas por ahí, y tiene varios libros y varios trabajos que tienen que ver con respecto a la psicomotricidad. Desde el punto de vista de los que llevan el trabajo psicomotriz, son siempre los portugueses, brasileños, argentinos. Son muchos los que llevan la parte psicomotriz a la evaluación y lo han ido actualizando semana a semana, mes por mes, y sacan manuales constantes, sobre todo en chicos como en Brasil, que son bastante activos, para tenerlos como parámetro. ¿Bien? Entonces, como dice ahí, los niños son los que van a construyendo su aprendizaje y los profesionales y padres se convierten en mediadores que orientan el desarrollo. Ustedes se han dado cuenta ahora cuando van a ver el TEPSI. Uno cree que todos los chicos tienen las habilidades para poder hacer las cosas como de forma innata. Y ahí se da cuenta que hay niños que no saltan, niños que no corren, niños que no reconocen el lenguaje, y uno lo normaliza y dice, no, si están en el colegio van a aprender de todo. Y no es así. ¿Todavía no te ha tocado vivir con un niño? No, mañana no. Ahí vas a darte cuenta de que esto está bastante más allá de lo que uno espera. ¿Sí? Hay niños que son demasiado quizás vulnerables al entorno y otros que quizás son un poquito más hábiles socialmente para poder expresar. Entonces, esta materia de observación psicomotora, más que nada, para que lo vayan viendo, va desde los 4 hasta los 12 años. O sea, ya tenemos una evaluación mucho mayor desde el punto de vista quizás de los años en sí, pero no es tan difícil y se va a basar en ciertos modelos donde ya he ido avanzando y vamos a ver 7 parámetros psicomotores que nos vamos a dar cuenta que son casi los que se repiten en casi todo: motricidad, gruesa, la praxia, la lateralidad, etc. Pero todo eso influye en el desarrollo motor de los chicos y en el desarrollo interactivo. Recuerden que la psicomotricidad en general ve tanto el aspecto motor, social, psicosocial, para darle un enfoque directo. Y todo eso se basa en la estimulación y el desarrollo a nivel cerebral. Por eso, esta batería del desarrollo psicomotor o observación psicomotriz se basa en el modelo de Luria. Luria tiene espacios o zonas funcionales del cerebro. Y esas zonas funcionales son las que se evalúan con esta evaluación, para la redundancia. Entonces, estas unidades funcionales básicas van a permitir que el pequeño vaya madurando su estructura central, su mente, y ojalá también que vaya de la mano con el aspecto psicomotor. Si ven acá, van a observar que este cerebro está representando los 3 modelos de Luria. Uno que tiene que ver con una zona más del romboencéfalo, otro hacia la zona visual y también sensorial, y otro que va directamente a la zona motora. En esencia, son 3 modelos. El primero, la primera unidad, sería el tono y el equilibrio, que tiene que ver mucho con el cerebro. El segundo tiene que ver con nociones de cuerpo, estructura espacio-temporal y lateralidad, que tiene que ver con la situación donde me encuentro, la zona temporo-espacial. Y la tercera tiene que ver ya con las praxias o con el desarrollo motor. Por eso se ve el tercer modelo de luz. Cuando nosotros vamos avanzando y evolucionando, estas áreas, desde la 1, la 2 a la 3, van madurando y van formando nuestro desarrollo psicomotor. Y es por eso que Fonseca se basa en estos 3 modelos de Luria, y ahí están las 7 unidades funcionales que se miden: tono, equilibrio, lateralidad, cuerpo, estructura espacio-tiempo, praxia y esa división global y fina. Ahí están los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de estructuras que yo voy a medir. Si se fijan, es más atingente a lo nuestro de mucho de lo que es el desarrollo psicomotor, pero en esto se basa. Por si acaso preguntas de prueba, siempre me la digo: ¿cuáles son las bases del DPM, del modelo de Luria? ¿Qué materiales piden? Si se fijan, son materiales que se repiten constantemente. El que vende pelotas de tenis es millonario con estos test. Pero desde una simple hoja a un cuaderno hasta una calculadora para calcular en sí el ítem del desarrollo, no necesita mayores cosas. Por eso esto lo aplican bastante en la escuela de desarrollo, más que nada en escuelas especiales. Pero el problema está en que no salen del EDP y no salen del TEPSI. Y después quedan otros test que son más o menos de la edad que los Zelensky, que a mí parece que está un poquito más desactualizado. Y el BPM podría ayudar bastante a que muchos se puedan pesquisar hasta los 12 años.
un test en orden, tiene varios parámetros, desde la parte, como le había dicho, de movimientos del tono, ver cómo está el tono, el equilibrio y todos estos 7 puntos. La idea es que no se debe alterar el orden porque está organizado de tal manera en como nosotros vamos aprendiendo. Esa es la característica de esto, está respetando la neurofisiología. Por puntaje, hablamos de si el niño tiene o no tiene un buen desempeño, lo hace o no lo hace. Nuevamente, el lugar tranquilo, y dentro de los varios también es un test que se puede aplicar de manera individual. No se recomienda hacerlo de forma grupal, porque ustedes mismos, cuando vayan a hacer actividad psicomotora, más de 2 personas en un sector que pueden jugar se revoluciona la hormona y todo el tema, empiezan a jugar mucho y se pierde el sentido de la evaluación. Entonces, ojalá dentro de los varios, es más que nada que la test sea evaluada de forma individual. Aquí podemos observar quizás un desempeño más natural del pequeño. Por eso se habla de una batería de observación. Nosotros no indicamos mucho, sino que solamente le pedimos que el pequeño haga algo y ya lo demuestra a través de su desarrollo. Y esa observación nosotros la llamamos puntaje, y ese puntaje nos va a dar si el pequeño está dentro de parámetros sobre lo normal, o si tiene alguna complicación, ya sea alguna disfunción, por así decirlo, o ya tiene alguna posible patología. Es distinto, o se parece mucho a lo que hablamos del TADI. Los test antiguos se quedaban hasta acá, declaraban todo normal. Eupráxico nos diría que el paciente está aprendiendo dentro de la norma. Pero hay chicos que motrizmente pueden ser un poquito más inquietos, que algunos lo ven así, pero pueden aprender mucho más o pueden tener mucho más habilidades, y ellos son los hiperpráxicos, los que tienen más habilidades dentro de lo que se considera una norma. Ya los dispráxicos son los que quizás tengan alguna disfunción, y ya los apráxicos son los que quizás tienen una complicación, un retraso en su desarrollo. Por eso, al igual que el TADI, el BPM evalúa a los chicos que son un poquito más arriba de lo normal. Ya no es como en este caso el EDP y el TEPSI, que normalizan todo, le dejan todo en normal. Cuando dices que el pequeño tiene más habilidades de estos últimos 2 test que hemos visto, se caracterizan por eso son más actualizados. Ahí están los puntajes que se van variando un poquito, pero si el BPM tiene 28 puntos o 26, dependiendo de la edad, no vamos a entrar mucho en ese detalle, pero si el paciente tiene un puntaje bastante alto, es hiperpráxico. Si está dentro de lo normal, que son 14 puntos de 21, está dentro de la norma, y ya bajo esos puntajes va a tener ya una dispraxia o una apraxia. ¿Por qué hay tanta diferencia entre algunos puntos acá, de 27 a 28, 22 a 26? Tiene que ver por la edad. ¿Ya? Hay los niños de 8 a 9 años, que son quizás los más que van a estar en una zona de transición, porque no es lo mismo evaluar un niño de 4 que evaluar un niño de 12. La parte de motricidad cambia totalmente. Un niño de 4 tiene más nociones más básicas y tenemos puntajes mucho más bajos. En cambio, un niño de 8 o 9 años hacia arriba ya podemos exigir un poco más, por eso el BPM pasa a 28. Esa es la única explicación que les podría dejar ahora, para que se entienda de dónde sale ese 26 y ese 28. El 26 es para niños más chiquititos, bajo esa edad, y ya sobre los 8 o 9 años nos podemos exigir un poquito más. ¿Sí? Entonces, acá se va adecuando que los puntajes van acorde a la edad. Este 14 que aparece por ahí es lo normal, pero lo normal para un niño más pequeño. Pero si este 14 puntos, estamos hablando de 4 años, lo vemos en un niño más grande, ya tenemos que exigir un poco más. El parámetro de normalidad, solo para que lo podamos tener en consideración. Pero para que ustedes lo empiecen a tener más que nada en su biblioteca, la hiperplaxia es la relevancia de este test, no se queda acá, es lo normal. ¿Cómo se valida? Bueno, todas las pruebas fueron adaptadas por el Ministerio de Educación, está visto, está recontra archi y aprobado, pero lamentablemente aún no he visto yo que se está aplicando en los colegios. Algunos que otros colegios, inclusive algunos terapeutas ocupacionales lo están utilizando, pero el KINE se está quedando atrás. Entonces la idea es que ya se pueda certificar en el uso del BPM, que al igual que el TADI, usted tiene que pagar. Entonces igual hay que invertir un poquito, no es tan caro. Pero lamentablemente es un poquito escaso la preparación. De Portugal para acá igual vienen 1 o 2 veces al año con suerte y vienen a Santiago. Entonces, para los que somos de acá de zona extrema, pasaje, más toda la estadía, se encarece mucho. Y a veces no se ve mucho el beneficio, porque muchos de los kines que trabajan en la parte psicomotora, que son en los colegios,
utilizar a veces en momentos de ver, por ejemplo, no sé, un máster o un doctorado, pero todas estas baterías, si ustedes las pueden ver, si ven promociones en internet que sean reales, porque hay algunas que son medio raras, traten de hacerlo, para que así tengan ustedes una batería de información, una cantidad de información hermosa, para poder tener ya más expertise en la parte psicomotora. ¿Sí? Cuando hablamos de tonicidad, son trabajos para estimular el músculo. ¿Qué es lo que es el tono para ustedes? ¿Qué es lo que es el tono como concepto? ¿El músculo está descansando en algún momento? ¿Los músculos se relajan así a cero? No. Tienen un porcentaje, por así decirlo, de activación. Y ese es el tono. El tono es el estado de contracción en la que se encuentra un músculo, o para cortarse o para relajarse. Es lo que hablaba el profe Hugo y algunos todavía le dan vueltas por ahí, es el estado de semicontracción muscular. Es como esa definición, es como que la mitad está contraída y la otra no está como muy puntual. El tono entonces se trabaja, aunque no lo crean, para que el pequeño pueda tener flexibilidad, poder tener también control de su movimiento, porque por ejemplo, en este caso que vemos acá abajito, lo más seguro es que sea un niño con parálisis cerebral, por la postura que tiene, porque hay una hipertonía. Esa hipertonía hace que el pie se vaya en un equino, a punta de pie. Y si ese niño que no controla el tono, no va a poder hacer lo que se toca de pie, porque se va a parar en punta de pie. Eso no es el desarrollo de la marcha normal. El tono te permite reaccionar y contraer tu musculatura, ya sea para mover tu cabeza, mover los brazos, etc. Pero hay que saber medirlo, ¿ya? Y el BPM te da ciertas actividades para poder hacerlo, pero nosotros como kinesiólogos tenemos que evaluar el tono de dos maneras: palpando y observando. Entonces, si el niño se mueve de una manera que te llama la atención, puede tener una hipertonía o una hipotonía, como el caso de los niños con síndrome de Down. ¿Han fijado que ellos se ponen los pies por acá arriba, son como muy flacos, muy flexibles? No es tanta la hiperlaxitud, es que tienen el tono demasiado bajo, entonces el músculo no se resiste, está con el pie. Eso es como característico de ellos. Y bueno, ahí podemos ver también cómo a través del tono también podemos expresar movimiento, etc. Otra unidad que se evalúa es el equilibrio. Ustedes saben que el equilibrio está el estático y el dinámico. El estático es cuando yo muevo mi centro, cuando no se mueve el centro de gravedad. Y el dinámico es cuando sí lo muevo. Pruebas como mantenerse en una posición o moverse son clave para esto. Ustedes, los que ya fueron y los que van a ir, el niñito que evaluaron, se quedó quieto todo el rato. ¿Qué te demuestra de una persona que se mantiene estable, que controla su postura? Y es una persona que tiene control sobre su cuerpo, sobre los impulsos, se mantiene ahí. En los chiquititos que tienen mal equilibrio a veces son muy inquietos. Entonces está el niño que se sienta, se para, se mueve. Igual el tono también, los niños que se mueven mucho tienen quizás un trastorno en el equilibrio. Y ahí tenemos que trabajar. La inmovilidad, créanme que es más difícil que trabajar que el control más dinámico. Usted lo hace saltar, correr, que haga toda esta actividad. Pero si le pide esto a un niño más pequeño, si lo logra hacer, es mucho más loable que se mueva así de forma casi saltando por cualquier parte. Porque esto es dominio corporal, es dominio de los impulsos y un trabajo bastante importante que inclusive te permite tener aspectos de personalidad más alta. Niños que son muy inquietos, niños que controlan la movilidad son un poco más relajados, más pasivos, no son tan impulsivos. Bueno, eso dice también mucho de la literatura que van a leer. La lateralidad. Ustedes también les cuesta saber qué es lo que es derecho e izquierdo. Pero ¿cuándo ustedes definieron que son derechos o son diestros o son zurdos? ¿Cuál fue la edad en la cual usted es zurdo? Ahora los 21, porque recién estoy. Un niño sobre los 6 años ya puede discriminar entre derecha e izquierda. Pero antes de eso, no tiene noción de la derecha e izquierda y un sentido de lateralidad. Me da risa cuando los bebés les pasan un cascabel y lo toman con la derecha. ¡Ah, es diestro, mi hijo va a ser diestro! La boca lo mismo hacer, que lo que hizo fue reaccionar. Después la acercan para la izquierda, todo acá para la izquierda. Entonces tienen un sentido de usar las dos manos. Pero cuando ya le doy la orden, primero la derecha, luego la izquierda, no le podrían dar ustedes esa indicación a un niño menor de 6 años porque todavía no tiene esa noción. No debería tener esa noción. Aunque ahora ya los cabros están ya estimulados y muchos ya saben lo que es derecha e izquierda, tanto la visual, la manual, como la podal. Sí. ¿Ustedes han hecho test para saber cuál es su ojo dominante? Porque no, los ojos no ven igual, sino que no calibran. Está el test de Harris, cuando usted va a ver ahí con el caleidoscopio, ahí el niño
que ya sobre los 6 años los chicos pasan a un proceso que es difícil, que es la lectoescritura. Ustedes también, en las pruebas de la escritura, no sé qué les pasa, escriben tan bonito, empieza a tener esa disfunción. Entonces todo el manejo, el lápiz que involucra motricidad fina, va de la mano con la lateralidad. ¿Sí? Inclusive también la forma de golpear un valor con el pie. Por eso les decía, es visual, manual y podal, o del pie. Otra actividad es la somatognosia, o también conocido en la parte del cuerpo. Si yo le digo a ustedes, tóquense la cabeza, debiesen hacer esto. ¿Ya? Si yo les digo a un niño, tócate la muñeca derecha, a lo mejor si es muy pequeño, no lo va a poder eliminar bien, porque para soldar a lo mejor no necesita saber que esto es la muñeca. Pero los segmentos como cabeza, hombro, rodilla, pie, como dice la canción, ¿ya? Se pueden aprender de más chiquititos y después los detalles se van aprendiendo con el tiempo. Si yo los hago dibujar, o los hago dibujar a ustedes como personitas, algunos van a tener cierta cantidad de segmentos, otros más, otros menos, como nos dicen los test. ¿Ya? Pero algunos no lo hacen por un tema más que nada que no les gusta dibujar, o más que no reconozcan las partes del cuerpo, no lo quieren hacer, ¿ya? Porque a uno les da vergüenza, etc. Pero cuando uno evalúa, en este caso, la somatognosia es el conocimiento del cuerpo que el niño puede tener respecto a cómo se mueve el entorno. Si se fijan, está la autoimagen, que también se conoce como imagen corporal, que es como usted se ve. Entonces, si yo les pido a usted dibujarse, esa es su imagen corporal. El concepto corporal, que es otra división, es el conocimiento que usted tiene del cuerpo. ¿Cuántos dedos deberían tener? ¿Cuántos dedos tiene el cuerpo humano? ¿Cómo hacer 5? ¿Cuántos dedos tiene totalmente? 6. Los 10 de la mano y los 10 de los pies. Por eso no tengo 10. No sé qué pasaba con diabético. Entonces, ese conocimiento de los conceptos o del número de o la cantidad de partes que tiene el cuerpo humano, eso se llama concepto corporal. La imagen corporal es la autoimagen. El concepto corporal tiene que ver con el conocimiento de las partes. Y después existe otro ítem que es la corporeidad o el esquema corporal, que es saber mover tu cuerpo en el espacio. Si ustedes cuando les toque tener hijos ven que la silla de kinder es chiquitita, va a caer en esa silla, se va a sentar, lo más seguro que sí se va a tener que sentar. Entonces sabe que tiene que acomodar su cuerpo a ese espacio. Si usted ve que está pasando una murallita y hay un hoyo de este porte, usted sabe que su cuerpo no cabe ahí. Eso es saber cómo proyectar su cuerpo en el espacio. ¿Bien? Es como cuando sube la micro, no, si te maestro, para y te empujar a alguien, eso es saber si hay o no un espacio de su cuerpo y reconocerlo en él. Entonces siempre recuerden esas tres partes. Esquema corporal, saber utilizar el cuerpo o el cuerpo que yo proyecto, que es más difícil de empezar a incorporar en los niños. El concepto, que se escolariza, o sea, los niños lo conocen en el colegio, y la imagen corporal es como yo me veo. ¿Sí? Muchas veces esta autoimagen es la que se ve afectada en algunos trastornos alimenticios. ¿Sí? También se evalúa en el PPE. Espacio-tiempo. Si yo les digo, estimados, por favor, ahora con su mano derecha apunten al norte. ¿Dónde está el norte? Lo que veo, ¿dónde está el norte? No, por ahí, ¿por qué? El sur. Ya. Y el este oeste ahí colapsado. Ya, entonces yo sé que el norte sur, el norte hacia allá, el sur hacia allá, y así vamos a ver algunos dicen el norte allá, el sur acá, depende cómo yo sé en qué espacio del tiempo estoy. ¿Es de día o de noche? Es de día. Los asociamos al sol, todo el tema que ve con un concepto circadiano. Entonces los pequeños también tienen que adaptar ese conocimiento y saber el espacio, el tiempo y el ritmo de las cosas. ¿Sí? Ustedes cuando escuchan un reloj, esos antiguos suenan. Esos ritmos siguen una secuencia de algún movimiento. Y los pequeños aprenden esto a través de cómo movilizan su cuerpo. Entonces, si yo le pido que se suba sobre una silla, él va a tener que primero entender que está la silla y sobre la silla va a poder colocarse en un proceso de conocimiento. ¿Sí? Y ahí empezamos a tener problemas. Adelante, atrás, un lado al otro, que son conceptos más fáciles de poder entender. Algo que les pasó ahora, el sur, el norte, el oeste y el este, que ya es un proceso un poquito más elaborado de conocimiento. Entonces los pequeños primero tienen que organizar toda esa información para después
saber cómo movilizarse. Cuando la profe le dice, corre, y no te salgas de la línea que está marcada, eso es control espacio-tiempo. Si yo le pido corre y hazlo en 10 segundos, también sabe cómo hacerlo. Es control más que nada de las funciones que yo hago ejecutivas en cierto tiempo y espacio. Más detalles, y esto de acá, que lo vamos a llevar a la práctica hoy día, la estructuración rítmica. Muchas veces, muchas patologías son por falta de ritmo, porque el paciente no tiene una buena activación muscular, o son de los que aplauden a destiempo, ya están todos aplaudiendo 1, 2, 3, todos aplauden, después ratito se escucha otro que está como desfasado. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a ver si que tiene buen ritmo también nos presenta. La praxia global, más conocida como la coordinación dinámica general o la motricidad gruesa. El BPM evalúa lanzamientos, saltos, movilidad, si se fijan, toda la movilidad corporal en general, para ver si el paciente se disocia. Que no es el término que ustedes ocupan actualmente, hoy profe estoy disociado, es una cosa mental. La disociación es saber separar los segmentos del cuerpo. Cuando ustedes lanzan, y los vi algunos lanzan súper bien, disocian la mano, el codo, el hombro, etc. Pero otros son más en bloque. Ese es producto de su educación. Unos caminan y mueven bien los brazos, otros caminan con los brazos tiesos. Eso es disociar segmentos. Lo natural es que cada articulación se mueva, y lo que buscamos es que haya una disociación, sobre todo en la cintura escapular y la pélvica, que haya separaciones. Porque niños como con PC o niños con alguna patología que lamentablemente están muy tensos, son muy rígidos porque su musculatura está muy espástica y lamentablemente no tienen disociación de segmentos y no pueden ir aprendiendo movimientos más complejos. Partimos de movimientos simples, o sea, disociar inclusive hasta poner los dedos. Cuando ustedes hacen esto de control motor, es disociar segmentos. Si quiere falta ahí control, también es falta de psicomotricidad. Y el último es la praxia fina, que son los movimientos ya más puntuales, la motricidad fina que usted conoce, esta coordinación dinámica manual para hacer estas pulseritas, tener esta habilidad de hacer cosas que no todos tienen la habilidad, desde dibujar, pintar o hacer algún tipo de artesanía, involucra destreza más fina, y esto es importante. Esto va avanzando a medida que uno va teniendo más velocidad, más madurez y más precisión. Cuando ustedes escriben en marzo, cuando vuelven de las vacaciones, no tienen la misma letra que ya en junio, julio, porque ya han escrito tanto que ya están escribiendo más normal. Su letra actual no es la misma que la letra del colegio y la letra que inició aquí, porque tenemos distintos tipos de madurez y la velocidad y la precisión del movimiento se va adecuando a eso. Ustedes dejan de hacer este movimiento y lamentablemente van a perder precisión, velocidad en la escritura, etc. Así que, colegas, hasta acá sería la prueba de la próxima semana. La semana 3. TEPSI, TALI, me falta el EDP y el PPM. Ahora, los cuatro, en forma general, van a ver un ítem de pregunta, selección única. Oye, ¿cuánto es la edad del PPM, por ejemplo, va a salir de 4 a 12? El otro va a salir de 3 meses a 6 años, de 0 a 2, etc. Y usted tiene que saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Y en la parte del desarrollo del caso clínico, a cada uno le va a tocar o el TEPSI o el EDP. No puedo hacer los dos al mismo tiempo porque sería colapsar. Y va a ser al azar. Ahí yo voy a entrar a las pruebas y en la parte de atrás, según la edad, usted tiene que saber, no, este le corresponde al EDP o este le corresponde al TEPSI. ¿Puede entrar el libro si lo tienen? Lo pueden traer. Lo que yo voy a traer es la hoja de registro impresa. Todo lo que necesiten para medir, lo voy a tratar de tener acá para que ustedes lo puedan utilizar. Pero cómo hacer todo el tema de la evaluación, el TEPSI, si lo hizo bien o mal, va a estar todo escrito. Lo que necesito que ustedes me lo categoricen, que saquen el puntaje, lo suben, toda esa parte como técnica. Esa va a ser la parte quizás con más puntos de la prueba, que es la segunda parte. La primera va a tener preguntas generales como están acá. ¿Sí? Traigan todo el material que tengan, no voy a decir, profe, es que tengo el libro, no puedo, no, vean la parte teórica. Ahí está el libro, ocúpelo. Necesito que lo hagan ahí después con respaldo atrás, que quede todo escrito, que no aparezca nada mágicamente de la nada, así como que, el resultado no, tiene que estar todo respaldado. Sé que en el taller han visto, entonces va a ser muy similar a lo que han visto en el taller